Muchas gracias. Veamos cómo nos va. Mi nombre es Clancy Bonilla. Estoy tratando de ver cómo está acá el tema técnico. No sé si me escuchan bien. Yo sí te Sí, escucho sí, Ahí bien. doctora, la estamos. escuchamos muy bien. Perfecto. Y el colega también moderador, Rodrigo Hito, está tratando de ingresar. Vamos a ver cómo nos va. Pero me da mucho gusto verle, José María, Claro. porque nos quedamos un poco solitos en la mesa. Vamos a conversar y veo por ahí también conectado a Cristian González. Y pues vamos a hacer una conversación muy íntima, a conocernos en estas 2 horas y también les vamos a contar qué pasó con la mesa. Realmente el tema de diplomacia científica tiene mucho potencial, pero en América Latina está apenas despegando. Entonces, conversar un poco sobre eso, conocernos, donde pues nuestras afiliaciones, donde andamos nuestros intereses. Solo denme un segundito que vamos a ver si se consigue conectar Rodrigo. Ok. Ya él está intentando. ¿Qué les parece si vemos esa dinámica? Alguien ya está, me parece, compartiendo. Yo ya subí mi presentación. Estaba probando. Si quieren la Ah, quitan. sí. Excelente. No, no, no. Yo lo que estoy entendiendo es cómo abrir y cerrar las opciones en mi computadora porque, como les decía, es algo así como que tan íntimo que no vamos a tener, digamos, no sé si han logrado participar en otras salas. Yo en la anterior me metí para ver cómo estaba la dinámica. Ajá. Pero, No, pero dígame. pienso que, como tú dices, el tema a lo mejor eh, no le dice mucho a la gente, pero yo creo que todos deberían estar interesados porque es como la gestión, ¿no? A lo mejor cómo gestionar o así ponerlo en un futuro, cómo hacer gestión para obtener recursos, financiamiento y vincularlo eso pues a la parte de la diplomacia, que es de lo que yo Claro. quiero hablar hoy un poquito. Ok. El colega que nos acompaña, Cristian González, no sé si nos escucha, si nos comenta un poco, o si está pues de oyente o tiene más bien interés en la mesa. Y si no, pues no se preocupe, más que bienvenido. Vamos a ver si se conecta. Finalmente, Rodrigo y yo pues le voy contando, José María, qué es lo que pasó con la mesa. La mesa, como usted bien dice, ¿qué dinámica le gustaría que desarrollemos? Nos platicamos un poquito de quiénes somos, nuestras áreas de Sí, investigación. sí, sí, claro. Usted está en Ciudad de México. Yo estoy en León, Guanajuato, se llama donde yo estoy. Ajá. Es una ciudad dentro de un estado que es un estado grande, que Uh-huh. es Guanajuato, y yo pertenezco o trabajo en una universidad pública, y digamos que mi idea, mi experiencia es pues un trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, y pues el trabajo que estamos haciendo es de gestión. Yo soy psicólogo de formación, pero tengo un doctorado en ciencias médicas y un postdoctorado en física médica. Entonces, pues eso me ha dado una gran posibilidad de trabajo entre hospitales, entre equipos de personas que construyen materiales para desarrollos tecnológicos. Entonces, pues esa es un poquito mi experiencia y bueno, pues soy profesora en todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Y, y pues tenemos estudiantes también en mis líneas de investigación. En México, por ejemplo, en las universidades públicas se trabaja con algo que se llama cuerpos académicos, y en esos cuerpos académicos tenemos una línea en común y ahí se va juntando la gente. Algunas convocatorias de las plazas de tiempo completo ya antes estaban dirigidas a un cuerpo académico en particular, luego se cambió porque entonces eso limitaba a que la gente pudiera desarrollar su propia línea. Y ahora entonces como funciona es que el que quiere participar en un cuerpo académico se alinea o se suma a esa línea de investigación y pues se potencia el trabajo, ¿no? Se potencia el, digamos, los conocimientos que tenemos o los enfoques que tenemos sobre un área,
y así crecemos juntos, ¿no? Y bueno, la universidad, yo diría que en el área de psicología es una universidad que tiene pocos alumnos, pero también diría entre mediana y pequeña en el número de profesores dentro del departamento o dentro de la facultad de psicología. Ay, mire, súper interesante. Yo me siento muy cercana cuando escucho el acento mexicano, o ya ve que México tiene muchos diferentes acentos. Yo soy Sí. guatemalteca, aunque actualmente estoy en Sao Paulo, Ah, pero como crecimos siempre, toda Centroamérica está muy influenciada por la cultura mexicana y consumimos mucho televisión, música, por supuesto. Y entonces, pero ya tengo un rato de haber salido de Centroamérica. Viví un buen tiempo en Corea del Sur y allá es donde vi todo el tema del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, la educación superior. Y siempre me ha causado como una especie de cortocircuito mantener esa realidad centroamericana y algunas veces latinoamericana, aunque hay diferentes momentos, digamos, del desarrollo de la investigación científica en nuestros países. Y le comento todo esto porque ahorita físicamente yo estoy en Sao Paulo, vinculada a la Universidad Estatal de Campinas. No sé si la ha escuchado, la UNICAP. ¿alguna vez le he oído de la Universidad de Campinas? En Yo, Sao Paulo hay 3 universidades fuertes, todas públicas. Ya ve que en Brasil hay universidades estatales y federales. ¿Y en México también es así? sí, bueno, hay una, como está en México, todas las universidades son estatales, excepto a lo mejor la Universidad Autónoma de México, porque esta universidad tiene sedes en varios estados y la organización de México es antes era un distrito federal, un centro, y ahora ya se volvió estado también, entonces todas las universidades entonces son estatales, no hay una universidad, digamos, que pueda estar en todas, pero por la tradición que tiene y el tamaño que tiene, la UNAM, pues podríamos decir que es la universidad federal. Pero, bueno, la universidad tiene el 25% de la investigación científica. Ahora Ujú, entraba en la plática anterior en el número de patentes, número de artículos, número de citas ujú, por los ujú, países, pues la UNAM tiene el 25% de las patentes, 25% de las citas y de los ujú. artículos de todo México, por el tamaño que tiene, pero no es Claro. propiamente federal. Y cada universidad Ah, estatal tiene una, por lo menos una, pero se han creado ahora sistemas que podríamos llamar federales. Todas son de los estados, pero hay quien lo regula a nivel federal, entonces las federales son tecnológicas y hay otra universidad que es eh, la universidad, no me acuerdo, pero hay un ujú, instituto tecnológico que está en 20 estados distintos y que tiene un régimen federal y ven básicamente ingenierías ujú. y ya las universidades estatales pues van construyendo conforme lo que van marcando las políticas públicas o los deseos de las personas que dirigen la institución. Muy bien, interesantísimo. Oye, te Entonces, iba a compartir que a diga. lo mejor mi acento te es familiar porque mis Ujú. padres son guatemaltecos y yo viví en Guatemala muchos años. Ah, sí, hasta más o menos cuántos años vivió allá. Mucho, no sé, como 10 años o más o menos. Es que ¿En la capital? fue por tiempo, sí, en la capital. ¿Tú también? Qué interesante. No, yo soy una parte más bien al oriente, Zacapa, Chiquimula, Jalapa. Ah, ya, perfecto. Allá estuve, viví hasta que me gradué del pregrado, que fue en Derecho, y pues después ya le comentaré un poco hasta por qué terminé en este momento, pero es básicamente por esta mi vinculación con la UNICAM, porque en la UNICAM tiene el Departamento de Política Científica y Tecnológica. Entonces, evalúa, o más bien, hay muchas áreas, ¿no?, en las que se involucra, pero no tenemos algo así en Centroamérica, porque la idea es ese enfoque interdisciplinar, así como usted mencionaba, si te parece bien, nos podemos tutear, Sí, claro. psicología, ciencias de la salud, la tecnología, o sea, realmente ya no es disciplinar. Y eso es parte también de este campo en desarrollo que es la diplomacia científica. A mí se me hace que vamos a estar más bien solitos y pues el colega que como le hice la invitación que si cuando guste se puede presentar, Él estaba, ya hace sé. ratito me metí y también Ajá. estaba, pero yo creo que dejó abierto su... Ah, puede ser, puede ser.
Ahorita nos está acompañando ya Rodrigo Ito, que es el otro colega. En la mesa nuestra somos cinco organizadores de la mesa. Hola Rodrigo, ya si nos escuchas por ahí, estamos apenas en la presentación. Rodrigo, eres brasileño, pues yo pues le estaba comentando, soy guatemalteca. Y en el caso de José María, Rodrigo es mexicano. Y vamos a estar más bien solitos, porque saben que en nuestra mesa, en José María, recibimos 7 propuestas. Por diferentes razones, la movida de la fecha, que la pandemia, pues hay gente que se excusó, pero no quisimos cerrar la puerta a esta conversación por lo que le mencionaba, que es un campo emergente. Entonces la idea de estas 2 horas, aparte de conocernos y que usted pues nos comparta, todo esto está siendo grabado, va a quedar en los registros del ESOCITE, el ALIX 2021, y la idea es identificar intereses en común, por qué usted sintió que era pertinente enviarlo a esta mesa, y también nosotros compartirle la investigación que en mi caso soy coautora, y pues Rodrigo haría las veces de moderador. Igual nos estamos conociendo apenas. Rodrigo, tal vez nos puedes contar un poquito sobre cómo te van. ¿Estás ahorita físicamente en qué país? Sim, agora eu estou na Holanda, eu faço doutorado em 2 lugares, então eu estou fazendo doutorado no DPCT, na Unicamp, e aí também faço doutorado aqui na Universidade das Nações Unidas, no Merit, que é Maastricht University, United Nations University. E a minha história com a diplomacia científica, assim como a Cleice, a gente fez um curso da Universidade de São Paulo, que era a Escola de Diplomacia Científica e Inovação. E desde então eu tenho tentado focar minha pesquisa para essa área. E atualmente eu trabalho com mobilidade científica internacional e também eu trabalho um pouco com diásporas no grupo da Ana Maria Carneiro. Então a gente agora também está tentando mapear a diáspora, cientistas, engenheiros e pessoas que trabalham com CTI brasileiras fora do país. Então essa é a nossa pesquisa também. Mucho gusto, Rodrigo. No tienes micrófono, Clancy. Ahorita vi, es una cosa esa tremenda de estar en mute. Entonces, quedó súper internacional nuestra mesa, como les decía, más íntima y más acotada, algo pequeña, pero pues, ¿qué les parece si en la medida en que tal vez asignamos este tiempo para que José María nos comente de su investigación o de su ponencia y si la publicó, la va a publicar, y un poquito también su acercamiento hacia la diplomacia científica, y luego pues ya Rodrigo indica hacer un intercambio, digamos, más bien enriquecernos los 3 y pensar en qué puede resultar de esta interacción, y yo pues les comparto también en el momento que Rodrigo nos indique la investigación nuestra, que es sobre el Ecuador, y pues ya nos vamos haciendo preguntas uno al otro sin tanta, digamos, rigidez de una audiencia un poco más amplia. Claro, y yo pienso que a mí me quedaría muy bien si lo hacemos de 1:30, porque tengo luego otra reunión, entonces dije yo, me parece que podríamos hacerlo así, ¿no? Excelente. ¿Y te parece entonces que presente lo que quería yo compartirles o sí? Sí, adelante. Ya, solo un comentario bueno, a lo mejor pensando en la interacción, que tú eres abogada, que este trabajo, no lo puse así, pero luego lo platicamos, tiene un montón de convenios, contratos, cosas que se tienen que hacer, y es lo que más tarda. Yo diría que el proceso administrativo es lo que más cuesta trabajo en las instituciones desarrollar. Y pues voy a ponerle ya aquí compartir. Dice, está pausada. Vamos a ver. Ay. Nosotros tenemos la pantalla completa. ¿Sí? Sí, se veía perfecto, microestimulador magnético. Ahora la están viendo, porque yo no sé si la están viendo. La estábamos viendo, ahorita, ahí está perfecto, la estamos viendo perfecto.
Ok, hice una presentación breve, solamente pues como para ponernos en contexto, y la última diapositiva es la que pienso que tiene que ver con esta idea de la diplomacia. Y sobre lo que quiero hablar es de este microestimulador magnético, que es una tecnología que sirve, un dispositivo que sirve para ayudar o coadyuvar al tratamiento de la depresión. Este trabajo es parte del Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y en él participan muchos investigadores. Entre ellos puedo comentar el doctor Teodoro Córdoba, la doctora Blanca Murillo y el doctor José Eduardo Huerta Lépez. Y como contexto, pues la depresión, como hoy se concibe, pues es un trastorno del estado de ánimo y es además tiene como característica pues este abatimiento, esta sensación de infelicidad, y hay muchas clasificaciones de la depresión que no quiero detallar, pero que podríamos caracterizar con lo que se plantea. Por lo menos a nivel mundial, se dice que el riesgo o la probabilidad de que aparezca la depresión es entre el 12 y el 27% para mujeres en algún momento de la vida, y entre el 5 y el 18% para los hombres. Y en el caso de México, creo que no lo puse, pero en el caso de México, la tasa de probabilidad de que tengas depresión, sumando ambos sexos, es del 25%. Y se plantea más o menos que 25% personas que tienen depresión en que van a necesitar medicamentos. Porque si nosotros lo planteamos como ahora hubo una modificación en el DSM-5 con respecto al DSM-4-TR, que era que se consideraba a la depresión antes, para poder diagnosticarse, tenían que pasar 6 meses con los síntomas. Hoy se cambió a 2 semanas. Y eso, pues, tiene que ver con el criterio diagnóstico, con la oportunidad de dar medicamentos, pero también amplía la cantidad de personas que pueden ser diagnosticadas con depresión. Entonces creemos que en el futuro muchas más personas van a estar diagnosticadas, y en este caso hay una población de riesgo o una población a la cual no le hace efecto los medicamentos. Más o menos es el 40% de la gente que tiene depresión, pero entonces poniendo en el contexto de la epidemiología de la depresión, pues es muy frecuente en el mundo, es muy frecuente en México, y se ha utilizado la estimulación magnética transcranial desde hace muchos años para justamente coadyuvar al tratamiento, y sobre todo comenzó justamente con pacientes depresivos resistentes a medicamentos, y estos pacientes que no les funcionaba los medicamentos, pues justamente se probaron diferentes cosas. Bueno, también sirve para personas que les sirven los medicamentos, pero que no los pueden tomar por alguna condición, por ejemplo, alguna alergia, una reacción ante el medicamento, algún estado o alguna condición, como puede ser estar embarazada. Y entonces, pues, no, aunque sea habitual que alguien tome antidepresivos, pues se retiran porque tiene muchos efectos en la formación del niño, entonces se retiran y se le puede dar diferentes tratamientos. Entre ellos está el tratamiento electroconvulsivo, también están otros tratamientos eléctricos que se pueden poner inclusive en la oreja, y nosotros lo que hicimos es una variación, una nueva tecnología que está asociada justamente con generar campos magnéticos en estos pacientes depresivos, cambiando la técnica. Entonces, hablando de estos trámites, pues nosotros metimos ante la oficina
Mexicana de la Propiedad Industrial, nuestra solicitud de patente en el año 2012, y nos fue otorgada la patente después de, obviamente, muchas respuestas ante esta institución en el 2017. Después de aquí vemos algunas imágenes del dispositivo y algunos de los estudiantes. Esta alumna es colombiana y ahora está haciendo la maestría, está terminando y ahora va a empezar el doctorado. Y aquí vemos parte del desarrollo tecnológico, podría hablar de la tecnología si es que les interesa, pero tiene un programa que hace que funcionen unas bobinas, se genera un campo de una cierta intensidad y se pone en el área temporal del cerebro. Comúnmente la estimulación magnética se pone en el área frontal, entonces parte de la innovación es justamente la colocación y la profundidad de la intensidad del campo magnético, que es parte por lo cual nos dieron la patente. Otro acercamiento al dispositivo, y bueno, hemos aplicado ya y tenemos ya resultados publicados donde aplicamos esta microestimulación magnética y podemos verlos aquí en este estudio, que les digo que ya está publicado, cómo es que la gente en la barra azul oscura, pues llegó, el 95% llegó con algún tipo de depresión. Y si bien tuvimos una persona que ya no tenía depresión en ese momento, quiso participar en el estudio, pues para mantenerse en esta condición, digamos, de no depresión. Y luego vemos en las barras azules claras, pues después del tratamiento, qué porcentaje hubo. Si ven, pues había una gran cantidad de personas con depresión severa, resistente a medicamentos, y luego cambió a casi el mismo porcentaje y un poquito más a personas sin depresión. Parte de los estudios, comparar las dos medicinas de depresión para demostrar que pues, no hubo diferencia. Y finalmente la parte que yo siento que es sustantiva de este foro. ¿Qué gestiones hemos hecho? Pues primero podría platicar que dentro de la universidad hicimos gestiones para la Universidad de Guanajuato tiene un apoyo para poder solicitar patentes. Entonces, primero te asesoran, te enseñan los formatos, te dan capacitación de cómo llenar los formatos y eso es positivo. Y luego también, comúnmente la universidad tiene proyectos que financian tus desarrollos y uno también puede conseguir financiamiento en otros lugares, como pueden ser sponsors de diferentes lugares o instituciones de ciencia. En México existe el CONACYT. El CONACYT tiene convocatorias y hemos solicitado apoyo para poder hacer este desarrollo tecnológico. Luego nos invitaron, ya que es uno de los desarrollos que es interesante, pues sobre todo porque atiende una necesidad que es a nivel mundial. Nos han acercado la misma universidad a mucha gente que quiere patrocinar, aunque esta gestión no ha dado un resultado positivo. También nos han acercado a gente que quiere invertir en empresas con base tecnológica y tampoco hasta este momento ha dado un buen desarrollo. O sea, nosotros, ¿qué queríamos hacer? Vender la patente completa y que alguien se encargara de todo, de la producción, y pues, la comercialización, etcétera. Pero lo que ha sucedido es que ahora una empresa mexicana está invirtiendo para hacer un estudio clínico controlado y con la intención de lograr luego transferir esta tecnología a esta empresa. Entonces ya es exitoso, pero el modelo que nosotros pensábamos, a lo mejor porque hemos visto mucha televisión, que queríamos vendérselo y que nos pagaran y nosotros tener las regalías. No se ha podido, hemos hecho la gestión, no sé, 5 años, y el modelo que encontramos para poderlo hacer es que ellos invierten para hacer el estudio final, estudio clínico controlado, que piden el organismo regulador de México para poderse vender, y ellos cubren los costos, pero hasta este momento no hay, digamos, ganancias para los inventores. Un éxito también de este trabajo es que parte de la investigación, como la que vimos hace un momento, en los resultados, se ha hecho con un hospital, que sí es un hospital federal,
está en todas las ciudades grandes del país, el Instituto Mexicano de Seguro Social, y tenemos nosotros esta patente en cotitularidad, pero eso ha dado también muchas dificultades, porque cada vez que nosotros compartimos o buscamos un cliente, tenemos que avisar a la otra institución, juntarnos, ya tenemos un criterio, o tuvimos mucho tiempo un criterio para proponer o quererlo vender, y ahorita estamos en esta última fase de poder promoverlo con esta empresa en la manera que la empresa nos está solicitando. Y eso es lo que quería yo compartirles. O sea, yo pienso que parte de esto ha tenido un impacto en la promoción, en el diálogo, inclusive con otros países. Yo he ido a Croacia, he ido a Francia para promoverlo. Uno de los inventores era un estudiante de doctorado de física, se fue a trabajar allá a una empresa y que comercializa diferentes productos, también se lo presentamos allá y pues hemos hecho gestión, diplomacia, presentaciones, Croacia, Francia, Costa Rica, y pues, pues el resultado es que ahí va, ¿no? O sea, va avanzando la patente, ya han pasado varios años, pero ahora lo que queremos es crear un modelo de negocios para ver si podemos luego comercializar. Y esa es la idea, es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Aquí yo quisiera preguntar, Rodrigo, ¿qué opinas? Porque tenemos en la mesa, por ejemplo, diplomacia científica y diplomacia de la innovación. Y pensar cómo lo ve usted, José María, o cómo lo piensas tú, Rodrigo, pues por supuesto en portugués alcanzamos a todos a entender, ¿verdad, José María? Sí. Porque yo siempre tengo esa dificultad, el tema de diplomacia científica y diplomacia de la innovación, por el tema de las patentes, derechos de propiedad intelectual, que son complejos. El tema de gestión que mencionaba José María. Sim, sim, são bastante complexos, até porque muitas vezes os países usam as patentes para bloquear o desenvolvimento de tecnologias em outros lugares. Por exemplo, a gente agora tem um caso da vacina de Covid, que teve muito apoio de financiamento estatal para que pudesse desenvolver a vacina, e hoje existe vários países como os Estados Unidos que eles não querem abrir a patente, e com isso, tipo, países tipo Brasil, África do Sul, Índia, não estão conseguindo desenvolver essa questão. Então, acho que é bastante relevante a pesquisa, e eu fiquei com algumas dúvidas, se eu pudesse esclarecer. O primeiro foi a questão do qual foi o desenho metodológico que vocês fizeram para testar o produto. Então, fiquei... vocês tiveram um grupo de tratamento, um grupo de controle, e como é que vocês medem os resultados do aparelho, sabe? Como é que vocês conseguem falar, reduziu a depressão, como é que vocês conseguem medir isso? Então, essa ficou um ponto na minha cabeça. Entendeu? Ou, se quiser, eu posso também falar em inglês. ¿Le quedaron claras las dudas, José María? No. Es que él preguntaba dos cosas. Sí. Aparte del comentario en español, pues yo también le puedo aclarar, Rodrigo. Uno, él preguntaba el tema del diseño metodológico, de si tuvieron un grupo de control y también en el mismo sentido la pregunta, ¿cómo medir el efecto del dispositivo en el sentido de reduce, alivia los síntomas? Y yo pues agrego de mi parte, el tema de la depresión tiene mucho estigma, no sé cómo lo identifiquen ustedes en México, usted ha tenido esa exposición internacional en otros países que tal vez son más abiertos, es una temática de salud sumamente relevante, pero no necesariamente que se expresa de manera abierta, entonces más un poco cómo superar esas limitaciones tal vez culturales, pero no sé si es una percepción mía, por lo menos en Centroamérica, no es algo que se hable de manera abierta. Entonces, son algo técnico y pues como porque usted lo plantea de una manera tan técnica, tan profesional, pero
tiene muchos elementos, ¿no? De salud mental, porque yo lo que entendí es el dispositivo, todo es muy eso, la tecnología, pero hay muchos componentes que reducen la depresión como que fuera algo emocional, pero es algo fisiológico. Usted mencionó fármacos, entonces, ¿cómo conciliar esa parte? Claro, yo diría que en todos lados es un estigma, pero a lo mejor porque pues yo trabajo siempre con psicólogos y parte de las clases que doy tienen que ver con salud mental y cómo es que es muy importante justamente quitar los estigmas que existen con respecto a los trastornos de salud mental, todos los trastornos que existen. Yo ya lo veo como algo natural, o sea, como algo que se puede tratar, como algo que se puede atender. Inclusive creo que como psicólogos es importante esta relación entre la medicina y la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos psicólogos que creen que es solamente con la terapia, pero bueno, hay estudios también de revisión que explican cómo es que mejora el tratamiento si le sumas la terapia con el tratamiento farmacológico. Porque esa es una pregunta que me han hecho con el dispositivo. Entonces es como el medicamento. En un sentido sí, porque cambia la parte biológica. Podría decirles que hay muchas formas, hay muchas teorías con respecto a qué es lo que hace que una persona esté deprimida. Sin duda, una circunstancia de vida, algo estresante, sin duda, un estrés constante durante mucho tiempo que puede ser un estrés de baja intensidad, te da depresión de repente, la suma acumulada de un estímulo, pero también se ha descubierto que hay una genética atrás, hay gente que tiene esta genética y que no la puede cambiar, hay áreas cerebrales o una relación sináptica o de, digamos, de comunicación entre la dopamina y el cerebro que hace que la gente esté deprimida. Y una opción que es la que se relaciona con respecto a la estimulación magnética es que hay una disregulación en la intensidad de los campos que generan diferentes áreas cerebrales en frecuencias específicas. Estoy siendo muy técnico, pero ¿qué es lo que hace la tecnología? Estimula áreas cerebrales y, por ejemplo, una onda alfa que comúnmente tiene 50 microvolts en el área frontal, cuando es estimulada, llega a 100 microvolts, es decir, está deprimida la onda eléctrica. Y lo que hace, en un cierto sentido, las tecnologías de estimulación magnética transcranial es volver a resetear el cerebro y comienza a funcionar de mejor manera. O sea, comienza la intensidad que tenía esa onda, tiene una onda, es la frecuencia, y tiene una intensidad. Entonces, donde actúa es justamente en la intensidad. Eso es lo que comúnmente hace la estimulación magnética transcranial y nosotros además creemos que al estimular el área de la amígdala, que es donde estimulamos magnéticamente, lo que nosotros obtenemos es una mayor actividad neuronal, una neurogénesis también en el área de la amígdala y esto mejora la respuesta, inclusive en pacientes que tienen estructuras cerebrales o una baja respuesta en la comunicación, digamos, de la química cerebral a través de los receptores de dopamina. Entonces, eso respondería como la parte técnica que hace. Luego, la segunda parte de grupo control y en este estudio que yo presenté no tuvimos un grupo control, pero hemos hecho estudios doble ciego en donde las personas, que no está publicado, donde las personas que no, este dispositivo que yo les puse se puede programar. Entonces, a las personas les decimos que van a participar en este estudio doble ciego. Quien aplica la tecnología no sabe qué pacientes tienen y qué pacientes no tienen la tecnología, o se les está aplicando la estimulación magnética transcranial. Y, pero le pones el dispositivo, le pones 20 minutos el dispositivo, aunque no esté generando campos magnéticos, como no se siente, entonces no saben si sí o si no. Y el resultado que tenemos, ese no lo hemos publicado, es el resultado de una tesis doctoral que está por terminar, pues que es más que es eficiente la tecnología para disminuir la depresión. ¿Cómo lo medimos? Una técnica es por cuestionarios. Los médicos, pues,
piensan que medir por cuestionarios pues es muy subjetivo. Entonces hemos medido a través de cortisol, hemos medido a través de BDNF y hemos medido a través de cambios en la oxigenación a nivel cerebral, medido a través de resonancia magnética funcional. Es decir, si nosotros vemos que está funcionando mejor un área biológica después del tratamiento. El tratamiento es 20 minutos durante 20 días en el transcurso de 30 días, que es un consenso internacional, o sea, si nos da tiempo de hacer una medición antes y después. Y entonces así es como se mide la eficacia o que se está logrando disminuir la depresión. No sé si con eso contesté todas las preguntas. Sim, sim. E você comentou também que no México você tem um sistema de inovação, né? Que você tem as empresas, você tem o governo. E eu queria saber, tipo, puxando agora para o tema de diplomacia científica, qual é o papel do governo, o que é que o governo mexicano faz hoje para promover diplomacia científica? Assim, por exemplo, ele ajuda, ou diplomacia da inovação, ele ajuda a internacionalização das empresas, ele tenta promover cooperação científica com outros lugares, ele tenta mapear a diáspora de ciência, tecnologia e inovação mexicana, porque eu sei que a diáspora é bastante grande. Então, eu queria entender tipo, se o governo mexicano, se você sabe se o governo mexicano tem algumas dessas iniciativas. Ahora sí creo que entendí qué hace el gobierno mexicano para ayudar para la promoción, ¿no?, de las patentes. ¿Es correcto o es otra pregunta adicional? Sí, encontrar esa vinculación entre, precisamente con la mesa nuestra, que es diplomacia científica, por el involucramiento del sector privado, el sector académico, desde usted, su equipo de investigación, pero también si hay algún respaldo, apoyo desde la institucionalidad pública, en este caso sería el gobierno, que apoye para internacionalizar el dispositivo o para hacer un mapeo de la diáspora científica, o de qué manera se involucran otros actores. Claro. Sí, pues es un poco también estamos en pañales, pienso yo. Pero en el caso de mi universidad tiene un departamento que se encarga de ayudar a hacer eh, digamos, concretizar las ideas y hacer las patentes. Y ese mismo departamento tiene gente que busca la vinculación con instituciones y con empresas. Entonces, pero y como el dinero que nosotros tenemos es federal, es decir, podríamos decir que es parte del gobierno que está involucrándose para lograr esta finalidad. Pero mi universidad es, yo diría, entre mediana y grande, y esto hace que facilite la comunicación con los diferentes actores. ¿Qué es lo que pienso? Que a la Universidad de Guanajuato le falta, porque nos han puesto con gente que quiere invertir, pero que no quiere invertir en lo que nosotros queremos. Entonces luego hay aquí, digamos, áreas que trabajan de manera individual o de gobierno, que tú ya le llevas una tecnología y ellos le buscan un cliente potencial. Entonces, pero ya hemos tenido también acercamiento, la misma universidad pagó para que una empresa privada nos hiciera un análisis de pertinencia y de pues, estudio de mercado y demás cosas, y lo difícil es llegar al cliente, a los desarrolladores, a la gente que está en el mundo desarrollando tecnologías similares y venderle la tecnología. O sea, sí se ha acercado, pero no se ha acercado con la gente que está haciendo estos grandes desarrollos. Pese a que yo ya les he compartido que estos grandes, que hay 10 empresas en el mundo que podrían ser nuestros clientes potenciales, que es a donde tendríamos que llegar. Pero sin embargo, sí hay un fondo. Y además, en el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se tienen talleres para eso y fondos para eso. Y como estamos vinculados con este gran hospital nacional que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, ellos apenas están desarrollando estas áreas dentro de su misma institución para poder promoverlo. Porque sin duda ellos tendrían mucho más impacto que una universidad. O sea, una universidad, no sé,
puede atender 100.000 alumnos, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social pues atiende a 50 millones de personas, es decir, tiene una gran estructura y creo que cualquier cliente podría estar interesado en escuchar lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social puede estar interesado en decir. No sé si contesté, Rodrigo. Obrigada. Gleice, você quer começar a sua apresentação? Pronto. Entonces, pues muchas gracias, José María. Si me dan chance, voy a presentar yo los 15 minutos de mi presentación. Denme un segundito. Vamos a compartir mi pantalla, pero siempre soy media esquiva con el tema de la tecnología. De mi chance, a ver, esto tendría que aparecer. Diplomacia científica en el Ecuador. Veamos. Así. ¿Les aparece completa la pantalla? Bien. Entonces ahí me cuentas, Rodrigo, cuando pasen los 15 minutos, vemos si tiene alguna inquietud, José María o alguien más en la sala o tú, y pues yo les comparto, como les mencionaba, yo soy guatemalteca, pero estoy en Brasil. ¿Y por qué se los menciono? Porque del equipo investigador, ninguno es ecuatoriano, pero nos ha llamado la atención el proceso ecuatoriano porque es un país con muchas brechas de científicas, por decirlo de una manera eufemística, pero básicamente es muy, muy rezagado. Y en el periodo 2007-2017 fue una década en el que se tomaron medidas a nivel de gobierno, pero también se involucraron universidades, se intentó involucrar al sector privado para empujar para hacia el mismo camino. Ahora, la diplomacia científica, como la entendemos en este estudio, tiene que ver con ese relacionamiento internacional del Ecuador. El Ecuador es un país de 17 millones de habitantes. Esto pues nos tiene que poner en contexto, pues no es el mismo caso de México, que es un país enorme, o el caso de Brasil. Entonces el coordinar los actores pues es un poco más, bueno, tienes muchos desafíos igual, lo que pasa está en que es otra escala. Este es el contenido de la presentación, en qué antecedentes y cuál es el contexto, el que les mencionaba. El diseño y ejecución de la investigación, porque esta es una investigación ya terminada. Cuando llegó la pandemia, nosotros la presentamos para ESOCITE, la LIX, como una ponencia, pero ya se completó la investigación y vamos a discutir algo de los resultados, las conclusiones y algunas reflexiones finales. Ya fue aceptado este manuscrito. Hay una llamada que es en el Journal Research Policy and Strategic Management, que es parte de Frontiers. Y ahí, como lo ven, ya fue aceptado para publicación, Science Diplomacy in Ecuador, Political Discourse and Practices, porque vamos a hablar de lo que se dice a nivel de discurso político y lo que se implementa, porque una cuestión es la retórica y cuánto se consigue implementar. Y tiene 3 autores, su servidora, Clency Bonilla, Milena Serafín, también profesora en la UNICAM, y un colega del equipo que se encuentra en Guatemala, Efraín Bamaca López. Muy breve, el contexto son 10 años. 10 años y yo remarqué la palabra refundación porque hubo mucha transformación en el Estado ecuatoriano en este periodo. El presidente durante las 2 administraciones, Rafael Correa Delgado, llegó de la mano de la Revolución Ciudadana. Y ahí pues les comparto el tema de el análisis del discurso político. El discurso político y diversas expresiones de política pública que impulsaban diversos aspectos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación superior. Y uno de los elementos fundamentales fue ese relacionamiento internacional del Ecuador, porque partiendo de reconocerse como un Estado con desafíos, con falta de institucionalidad, había que, según palabras de sus liderazgos más altos a nivel presidencial, ministerial también, relacionarse con quienes están más avanzados. Y esto pues apunta a los países centrales, Norteamérica, por supuesto, algunos países europeos y algunos países asiáticos. Y vamos a hablar de esa diversificación de actores, diversificación de países socios. Y también la colaboración sur-sur. Ecuador buscó mucho relacionarse con Chile, con Brasil, por ejemplo. Y ahí les menciono algunas de las políticas emblemáticas durante esos 10 años. CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Superior,
También un par de universidades emblemáticas, el programa Prometeo y la iniciativa Yasuní-TT, porque el Ecuador también intentó participar de los grandes debates mundiales, de los grandes debates globales. Por ejemplo, el cambio climático, el desarrollo sostenible. La diplomacia científica tiende a esos problemas que nos afectan a todos como sociedad global. El diseño y la ejecución de la investigación, estas son las preguntas que quisimos responder durante la investigación. ¿Cuáles oportunidades y cuáles desafíos son especialmente relevantes para el Ecuador con relación a la diplomacia científica y a la diplomacia de la innovación? Como les mencionaba, la diplomacia científica tiene algunas características que son comunes sin diferenciar los contextos, pero también tiene diferencias con relación a la política exterior. La manera en que la política exterior enfatiza el relacionamiento de ciencia y tecnología es diferente en el caso brasileño, en el caso mexicano, en el caso centroamericano, por supuesto. Y también queríamos entender qué experiencias se pueden identificar en ese periodo, aunque no se utilizara la terminología diplomacia científica, porque se utilizaba cooperación internacional de ciencia y tecnología, se utilizaban otras palabras como colaboración y en inglés alliances, partnerships, pero tal vez no se usaba la palabra, la terminología diplomacia científica, pero sí identificar si es que eran prácticas de política pública. Bueno, eso es lo que les mencionaba, cuál es el objetivo y el sustento teórico, cuáles fueron los marcos conceptuales. La diplomacia científica ha existido desde la antigüedad, desde las exploraciones, desde Darwin, desde buscar en otros, digamos, en otros países, en otras regiones, respuestas a las grandes preguntas de la ciencia. Pero nosotros nos enfocamos en algunos trabajos seminales desde el 2010, por supuesto, de la Royal Society y la AAAS de Estados Unidos. Y como ven, hay algunos autores que estamos citando para dialogar con nuestra investigación. La metodología fue cualitativa, de un nivel exploratorio. Se hicieron entrevistas semiestructuradas y yo les comento ahora mismo a quiénes entrevistamos. Queríamos entrevistar al más alto nivel. Incluso pudimos tener algunos accesos al propio presidente Correa. Pero buscamos, como ustedes ven ahí, 4 perspectivas. Queríamos tener una idea balanceada de política exterior y ahí identificamos a quiénes. Desde la política exterior podrían ser embajadores, diplomáticos de carrera o funcionarios de nombramiento, porque en nuestros ministerios de Relaciones Exteriores a nivel de América Latina, muchos, como en el caso ecuatoriano, tienen personal de carrera, pero también tienen representación política o cuotas que responden a los gobiernos de turno. Y también queríamos conocer la visión de la comunidad científica, la perspectiva de la política de ciencia y tecnología, ahí está política STI, pero en realidad sería CTI en español, y por supuesto una visión internacional, cómo veía la UNESCO, por ejemplo, lo que pasaba en ciencia y tecnología en el Ecuador, cómo veía la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, por ejemplo, cómo veía CIESPAL. Entonces, en total 25 entrevistas bastante detalladas para identificar los objetivos y responder las preguntas de la investigación. Acá tal vez la idea no es, por supuesto, leer en detalle, solamente señalar las principales políticas que identificamos como science policy, ¿no? Science diplomacy, quiero decir. La primera política fue la comunicación. El presidente Rafael Correa tenía un programa que se llamaba Enlace Ciudadano, que se transmitió 523 veces durante esos 10 años, en donde él comunicaba qué iba a hacer en educación superior, qué iba a hacer en ciencia, qué investigación, y eso se llama, del lado izquierdo ustedes ven, Communication, the Citizens Link, aunque él le llamaba el enlace ciudadano. Era una política de comunicación muy asertiva y ahí hicimos el análisis del discurso político, cuántas veces él mencionaba ciencia y tecnología, y sus ministros, por ejemplo, cuando él viajaba, y lo vamos a hablar ahorita en los findings o en los hallazgos, una cosa, como les digo, es lo que él decía
y otra cosa es lo que él hacía, y sus ministros y sus equipos. Entonces, eso es esa consistencia entre el discurso político y la política pública, y el presupuesto, porque no basta tener una retórica, sino que hay que mostrarlo a nivel de inversión pública. Eso es lo que determina realmente si el compromiso de un gobierno con el avance de la ciencia y la tecnología. Prometeo fue un programa que buscaba atraer científicos de clase mundial al Ecuador y también ecuatorianos que habían salido del país, esa diáspora que mencionaba Rodrigo, para vincularla al país. 2 universidades emblemáticas, la Universidad Yachay, que quería ser y está en ese camino de querer ser una universidad entre las primeras 100 del mundo, pero va a tomar tiempo. Eso, Yachay tiene ahorita... tendrá unos 6 años de haber sido fundada, pero es una de las que más produce investigación en el Ecuador. Y la Universidad de Iquiam, que está más enfocado en el Amazonas ecuatoriano, un laboratorio natural. La iniciativa Yasuní TT, que mencionó que iba a dejar de explotar petróleo ecuatoriano para evitar emisiones. Esa política, pues, está detallada en el artículo que les mencionaba, que es Open Access, todo el mundo lo va a poder leer sin costo. Y una política asertiva, agresiva, de formación de ecuatorianos a nivel de posgrados y también de pregrado en las universidades más importantes del mundo. Ahí ustedes ven el número, más o menos 20,000 becas se fueron dadas. Un poquito parecido a Science Without Borders o Ciencias Sin Fronteras, que menciona, que fue implementado en el caso de Brasil. Y un ejemplo de política bilateral, la relación que el Ecuador desarrolló con Corea del Sur, por ejemplo, fue muy basada en ciencia y tecnología, porque eso es lo que se buscaba en este caso. Acá la discusión es muy breve, 2 minutos para comentarles qué fue lo que encontramos. Una consistencia política, y perdón por el typo, consistencia, o sea, sí era consistente el discurso con la práctica política, porque se mencionaba mucho el tema de ciencia y tecnología y había políticas explícitas y las políticas implícitas, que ahí les menciono a Amílcar Herrera, que es uno de los pensadores latinoamericanos, y sí había retórica, pero la implementación, según los hallazgos, quedó un poco corta. O sea, los sueños eran muy grandes y el horizonte era muy ambicioso, pero transformar la realidad de la ciencia y la tecnología en un país toma mucho tiempo. El caso de Corea, por ejemplo, tomó consistentemente, de mucha inversión y de mucha estabilidad en las políticas implementadas, 30, 40 años. Y el nivel de partida fue diferente. Entonces, si se parte desde el subdesarrollo en el que estamos en algunos países, pues no es de 2 o 3 años, se necesita mucho tiempo, y esta es una de los temas que encontramos. Condiciones y determinantes. Eso fue muy importante porque el Ecuador pasó por un periodo prácticamente de refundación del Estado. En el 2008 hay una nueva constitución de la República, hay un plan nacional que incluía temas de ciencia y tecnología, y en ese sentido se hizo una transformación muy profunda de la educación superior, por ejemplo. Universidades fueron cerradas y fue un momento muy especial porque había mucha relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, muchas de las ideas y políticas que tenía el poder ejecutivo, en este caso liderado por Rafael Correa, tenían el respaldo de la legislación, y por eso se emitieron leyes, se construyeron instituciones, como la CNCIT que les mencionaba, que antes incluso era una fundación privada. El Ecuador pasó de un periodo, y pues hay mucha literatura que evalúa la poca participación del Estado, del sector público en ciencia y tecnología, hasta este periodo que les menciono, desde el 2007-2017. Ahora, condiciones para la efectividad de prácticas de diplomacia científica. Se necesita construir capacidades, porque así como el Ecuador quería relacionarse con los países europeos, por ejemplo, o con Norteamérica o con países asiáticos, necesitaba hablar de tú a tú. Pero eso significaba, necesito tener más doctores, más PhDs, necesito tener más másters, necesito tener más capital humano, mejores instituciones, porque de lo contrario había brecha, había mismatch, lo establecimos digamos, en la investigación, porque estaba muy así disparejo, ¿no? Entonces llegaban científicos con estas fellowships de Prometeo
y no habían equipos, no tenían alumnos de posgrado, las universidades estaban muy débiles, entonces necesitaba construir esa línea de base. Se necesita más interacción, lo que hablábamos en la presentación de José María, con el sector privado, las universidades, pero también la institucionalidad pública. Y algo que yo sí quiero enfatizar en este caso, diversificarlos a países socios, porque Ecuador vio hacia Turquía, hacia Rusia, les mencionaba Corea, China, ya no solo Estados Unidos, hay que ver para otros lados, no solo Europa. ¿Dónde está China? Porque con China fue sumamente agresiva, asertiva la relación. Hay que diversificar los actores. Rumania, Estonia, son países que nosotros casi no mencionamos, ¿no? Y José María no mencionó, Croacia creo que mencionó José María, son países que tienen otros niveles, entonces hay que ver, diversificar, ¿no? Los países con los que se dan las relaciones. Y los retos que les mencionaba ahí, la inestabilidad de las políticas, cuando cambian los gobiernos y luego borrón y cuenta nueva, no hay estabilidad entre los ministros, es algo, problema de países en desarrollo, esas brechas que les mencionaba y también la resistencia al cambio. En Ecuador pasaba, aún pasa en Centroamérica, por ejemplo, que yo me gradúo de pregrado y con la licenciatura de clases. En otros países desarrollados necesitamos doctorado mínimo para dar clases y eso pasa en Brasil también. O sea, yo no tengo que tener un PhD, entonces ya soy docente. Pero eso costó mucho, por ejemplo, había muchas protestas, mucha resistencia al cambio. Y el tema de la política exterior se necesita una perspectiva muy amplia, recursos humanos que entiendan la importancia de la ciencia y la tecnología en las relaciones internacionales, para que los embajadores o embajadoras, cónsules, no solo se trata de la política económica, de la política, o sea, la política internacional, foreign policy, en economía, tratado de libre comercio, tariffs, se dice, bueno, todo el tema de impuestos a importaciones, exportaciones, la política comercial, pero también la política cultural. Ahora, la política de ciencia y tecnología es específica y necesita ese tipo de recursos humanos. Ya vamos terminando las conclusiones, ¿qué es lo que encontramos y que está en el artículo que les mencionaba? Consistencia, sí se hacía lo que se decía, lo que pasa está en que por esos problemas que les mencionaba, esos mismatch, o sea, esa brecha entre el discurso y la práctica es difícil implementar a plenitud. Entonces hubo mucha decepción también. Había gente que esperaba en 10 años que se transformara todo, pero realmente la resistencia era difícil de vencer y había que construir mucho de cero, porque no había ni siquiera institucionalidad. Lo que les mencionaba de la terminología de diplomacia científica, transformaciones positivas, hubo más publicaciones, hubo sin duda logros, pero también consideraciones críticas. Consideran que hubo insuficiente participación del sector privado. Todo fue política de ciencia, pero la innovación no se atendió de manera integral. Esa es una de las críticas a este proceso. Excesiva planificación central, hablaban de que todo tenía que pasar por el Ejecutivo, la CNC tenía mucho poder y entonces se asfixiaba las universidades, había mucho control. Eso es lo que también manifestaba. Y discontinuidad en el proceso. Cuando el 2017 hubo cambio de administración, hay muchas políticas que dejaron de ser implementadas. Y algunas reflexiones finales, la importancia de entender lo de la diplomacia científica que les mencionaba, porque de lo contrario no se atiende a la diáspora. ¿Dónde están, lo que decía Rodrigo, los mexicanos en el extranjero, pero que si vuelven al país, crear puentes con sus instituciones del país de acogida, en fin? Y pues la importancia de la formación de recursos humanos. Muchas gracias por su atención y pues abierto con todas las preguntas. Ahí están los datos de contacto, estamos en Facebook y en Twitter también y nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Muito obrigado pela apresentação. E várias coisas vieram na minha cabeça durante a tua apresentação. A primeira, que é algo que eu já venho pensando já faz bastante tempo, é que políticas, elas não conseguem efeito sozinhas, sabe? Você tem um sistema de políticas, esse sistema complexo de políticas, que você precisa que elas de alguma forma, elas estejam coerentes para que a gente possa atingir o resultado esperado. Então, por exemplo, não adianta a gente ter, tipo, vamos promover cooperação científica internacional, vamos enviar
alunos ao estrangeiro, se quando eles voltarem, como você comentou, não vai ter infraestrutura para que eles possam trabalhar, não vai ter pessoas que possam trabalhar com eles. Então, acho também pegando o caso da Coreia, acho que precisa de ter esse esforço nacional para puxar o sistema de ciência e tecnologia para uma direção que seja viável. Então, acho que o primeiro ponto que me chamou bastante atenção da pesquisa. E a segunda questão é a questão da governança, né? Que tu falou que era muito top-down, passava pelo executivo e as universidades não tinham tanta liberdade. Então, acho que também, quando fala de política, ciência, tecnologia e inovação, que governança a gente está falando aqui, né? Como é que a gente pode promover ter uma governança que consiga, que seja flexível e também que consiga atingir os resultados esperados. Então, foram esses dois pontos que ficaram bastante atentos na minha cabeça. Sin duda, sin duda. Hay muchas lecciones de aciertos y desaciertos. Ahora, el objetivo de nuestra investigación, pues por supuesto no fue una evaluación, no fue decir está bien o está mal, pero sí identificar esos desafíos que mencionas, Rodrigo, y que son presentes en todos los contextos. Y hay otros formatos más bien de abajo hacia arriba, en lugar de top-down, más bottom-up, pero ahí sí que cada país va buscando la forma en que más responde. Por eso es importante también, como dicen, pensar con nuestras propias cabezas y no hacer copy-paste o copiar y pegar de recetas de otros países. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Sí. Si nos cuenta José María y luego Fernando. Algo que me daba duda, es una cosa técnica, pero es ¿cómo haces en Brasil para tener financiamiento para ir a entrevistar a Ecuador? O sea, tú lo haces desde Brasil y dices, quiero agarrar Ecuador y además necesito tiempo para hacer todo esto. ¿Quién fue el equipo? ¿Cómo se consigue financiamiento? ¿Cuánto tiempo dura? Y en fin. Y hasta para la publicación, porque Frontiers comúnmente, pues pagas entre 1.800 a 2.500, que ya, ahora soy editor ahí en la revista de psicología, pero no he publicado, pero he publicado notas que siempre hay que hacer un ahorro para poder publicar ahí. Sí, sin duda. Responde a estas y luego pues o tomo las dudas de Fernando. ¿Qué dices, Rodrigo? A melhor forma para vocês. Prefere responder logo você ou prefere... Ok, gracias. Entonces responde Fernando y luego nos cuentas tú. Pues fue acerca de un poco de milagros, porque en efecto hay mucho trabajo de redes, José María, y este tipo de eventos como eso sí te ayuda, porque digamos, hay gente que yo conocí estando en Corea, como les mencionaba, funcionarios. Entonces, obviamente todas las entrevistas fueron hechas en línea, en Zoom, y fue en plena pandemia. Pero el financiamiento, por ejemplo, bueno, apelamos a ciertos descuentos para publicación, porque en efecto, en este caso, fueron $950 solo para publicar. Pero una de las, la Unicamp, por ejemplo, tiene algunos apoyos y eso logró suplir, digamos, lo que nos tocaba pagar, pero aprovechamos las comunicaciones internacionales así porque no podíamos hacer una revisión más presencial, digamos. Entonces fue posible, y también pues es de agradecer esa disponibilidad, porque había mucho miedo, José María, había mucho miedo a responder porque hay mucha polarización en los gobiernos. Entonces tuvimos que observar muy fuertemente, y tú has de estar muy familiarizado con el tema de la ética en la investigación, porque no se revelan identidades. Toda digamos, la metodología está disponible, las preguntas, y se puede, por supuesto, revelar, pero no así la trazabilidad de las identidades, porque todo está grabado, pedimos consentimiento, por supuesto, en cuanto a la ética, pero le menciono esto porque son temas en política exterior, por ejemplo, muy sensibles. Entonces hay que ser muy respetuosos, y en temas médicos, de salud, también es muy, muy delicado hacer una investigación rigurosa. Pero sí, es un desafío el tema del financiamiento, y en el caso brasileño hay instituciones como la Unicamp, o ya a nivel federal la FAPESPI, que es la
es a nivel estatal de Sao Paulo que financia algunos elementos como la publicación, pero pues nosotros no tuvimos que ver con equipos, no fue tan caro, digamos, fue algo un poquito más manejable, montos como les menciono, por publicar fueron $1000, pero con los descuentos nos salieron como 500, pero los pagó la UNICAM, por ejemplo. Cuéntame, Fernando. Bueno, muy buen día con todos y todas. Primero agradecer la presentación. A mí me llamó particularmente la atención esta mesa, esta presentación, porque yo soy ecuatoriano y porque yo he estudiado la política de ciencia, tecnología e innovación de Ecuador. Mi tesis doctoral justamente se basó en un análisis desde otra perspectiva de economía política y neoinstitucionalismo, intentar entender qué es lo que pasó en la historia institucional de la política CTI y evidentemente eso cubre el periodo que ustedes han planteado. Entonces, lo primero, sí, chévere, yo justamente me preguntaba quiénes serán ustedes. Entonces, lo primero que me llamó la atención es que ninguno de ustedes venía de Ecuador y pues bueno, más bien ahí dejar la puerta abierta para que conversemos, valga esta oportunidad para conocernos, intercambiar ideas. Me gustaría leer esto que han publicado, ver cómo podemos intercambiar ideas alrededor de esto. Compartimos de alguna forma objeto de estudio. No sé si para ustedes el tema Ecuador ya terminó o van a seguir pensando en el tema. Si es así, ahí podemos ir conectando cosas. Lo uno. Lo segundo, creo que sí es interesante lo que ustedes plantean. Hubo una serie de elementos que ustedes los analizan desde esta perspectiva de la diplomacia científica que jugaron la política científica ecuatoriana. Yachay, por ejemplo, se nutre alrededor del modelo coreano, como ustedes lo han dicho. Estas nuevas universidades y los mecanismos de evaluación de la Universidad Ecuatoriana, desde el presidente Correa, quien sin lugar a dudas en este periodo, digamos, fue un actor con enorme capital y peso político y determinó mucho la política y la racionalidad de la política. Viene, por ejemplo, desde el modelo de la Universidad Norteamericana, en donde él plantea, digamos, esta lógica de no globalización. Si ustedes leyeron los discursos van a ver que dice no globalización, pero en el caso de la universidad sí globalización. Ahí sí vale ser globalizados, ahí sí tenemos que asumir modelos internacionales y de alguna forma mirar lo que se ha hecho en otros lados. Pues primero rescatar, reconocer que creo que hay una súper buena lectura de lo que ha pasado en Ecuador y hay una pregunta súper puntual, ¿no? Más bien consultarles si ustedes han visto esta lista. Tú decías, Clencia, en tu exposición que sí, Ecuador jugó a disputar algunas de las debates en el ámbito internacional, por ejemplo, la lógica esta del capitalismo cognitivo. De alguna forma, la propuesta de Ecuador es un tanto osada en varios ámbitos, no solo en la política de ciencia, tecnología e innovación, no solo en ámbitos CTI, en otros también. Por ejemplo, aquí nosotros nominamos a nuestro sistema, todavía se está en la Constitución, como Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que intenta de alguna forma poner en un solo elemento estos paradigmas en el ámbito internacional como innovación, que es el paradigma dominante, con esta lógica del diálogo de saberes y la interculturalidad alrededor de conocimientos propios. Y claro, ahí hay una lógica osada porque es poner en un mismo concepto dos elementos que tienen racionalidades súper opuestas y súper complejo. Lo uno. Lo segundo es que tú juegas, digamos, a toda esta retórica de la disputa con el capitalismo cognitivo, de la necesidad de la innovación como un medio para el bienestar social, para la inclusión social, pero en la práctica muchas de las cosas alrededor de, por ejemplo, los sistemas de evaluación de la calidad universitaria del trabajo, del trabajo científico terminan jugando a los modelos hegemónicos de, por ejemplo, revistas indexadas, rankings internacionales. Es decir, hay contradicciones también entre lo que se dice y lo que se hace, entre la política explícita y la implícita, usando las categorías que tú mismo citabas. No sé si ustedes vieron algo de eso, si les interesa, porque, claro, sí, por un lado está la brecha entre lo que se dijo y lo que se hizo, pero por un lado están las contradicciones entre lo que se dijo y lo que se hizo, que no necesariamente empata con lo que se decía. Eso. Ay, sí, mira, Fernando, Ecuador es fascinante, fascinante. Y como les mencionaba, yo soy guatemalteca y por eso encontré en el Ecuador una especie de
no comparación, pero sí relacionamiento en América Latina, porque como yo vivo en Brasil, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en mi país, Guatemala, que tiene 17 millones de habitantes, bueno, como que una población diversa, con población indígena, nosotros tenemos todo el tema de la ecología de saberes, de la inclusión de los saberes ancestrales, por ejemplo. Imagínate que 5 de cada 10, bueno, en realidad el 54% de la población guatemalteca es indígena, pero ha estado sumamente abandonado o no, digamos, no incluido. Y las contradicciones que mencionas, por supuesto que es algo muy complejo, y hay palabras precisamente que tú mencionaste que reflejan esas disyuntivas, aunque se quiera pensar con nuestras propias cabezas. Ves Ecuador, por ejemplo, que está muy comprometido con todo lo que es software libre o software abierto, el tema de los derechos de propiedad intelectual, o sea, todo el tema de las patentes. O sea, yo creo que ha habido mucha resistencia valiosa, pero esas palabras que utilizaste tú, precisamente yo las identifico como osado, desafiante, un poquito, y hay palabras también duras como ambicioso. Los planes eran muy ambiciosos, por eso es que también es importante hacer la autocrítica, la perspectiva crítica de lo que pudo funcionar y que explica lo que no funcionó. Lamentablemente en este caso, que teníamos 15 páginas nada más para escribir y pues enfocarnos en el tema de la diplomacia científica, de lo contrario da para libros. Toda esa experiencia que Ecuador está experimentando, no solo los logros, también los retrocesos, porque en América Latina a veces quedamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y entonces ver cómo se construyen esas capacidades, porque yo viví 9 años en Corea. Por eso conozco todo esto como esta inspiración. De hecho, yo estaba allá cuando se dio en el 2010 la visita del presidencial, y para mí era muy decidor ver cómo para el equipo de investigador se organizaban las visitas presidenciales, no solo esa de Corea, pero siempre había, obviamente René Ramírez estaba todo el tiempo, funcionarios siempre llevaban no profesores, sino que había visitas a universidades. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Centroamérica, las visitas presidenciales se van muchos militares, empresarios, como se reduce mucho el tema, no tiene esa visión, y por eso es rescatable las señales que daba el gobierno en ese periodo sobre ese compromiso. Pero es amplísimo. Yo te agradezco que me has compartido tu correo electrónico. Es súper fácil, es cleansy@gmail.com, y ojalá que colaboremos, porque hay mucho que queremos profundizar, y en este proceso identificamos parte de la comunidad. No sé si pues estuviste en toda la presentación, pero queríamos reflejar no solo la perspectiva de la gente que estuvo en la CNCID, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o de la institucionalidad, en la gente de Yacha, empresa pública, pero también la comunidad científica, que es muy crítica, es decir, cuáles fueron las metidas de pata, digamos. Y por eso queríamos balancear con la visión internacional también, gente no ecuatoriana que veía el Ecuador tal vez desde la región. Vimos el tema de las vacunas, ¿cómo se llama? En Pharma, o sea, algunos grandes aciertos y algunos grandes, no sé si se usa esta palabra, gazapos, o sea, realmente tanto que se pudo lograr. En fin, esa es la idea, como que hay mucho para conversar, pero te tomo la palabra, Fernando, y ojalá que sigamos conversando. Pois, eu tenho algumas dúvidas ainda. E essas políticas para diplomacia científica, elas foram também descontinuadas? Ou elas ainda estão em vigência? Pues ese es el tema. De hecho, algunas de las personas que entrevistamos mencionaban como gran fortaleza que estas políticas eran ecualizadas, tenían una carga muy cercana del presidente Rafael Correa. Entonces, cuando tenía adversarios políticos, es que le daban como que fuera piñata, o sea, le pegaban duro y querían bajarse, querían descontinuar, Rodrigo. Y para responder a tu pregunta, en el 2017 hubo un cambio de administración, entonces ya no estaba Rafael Correa, pero sí hubo, en teoría, una continuidad ideológica, o al menos de proyecto de país, Lenín Moreno. Y hubo un viraje, hubo pues algo que será también objeto de muchos estudios de la ciencia política, desde la institucionalidad, porque pues
de manera objetiva, ha habido discontinuidad, y no solo discontinuidad, sino desmontar, o sea, deshacer todo lo que hubiese sido hecho. No sé si necesariamente después de evaluar, porque claro que hay muchas cosas que hay que corregir, pero no desmontar por desmontar. Hay que ver si no funcionó, porque no funcionó, cómo se tiene que mejorar. Nosotros no evaluamos o no incorporamos qué pasó después del 2017, pero sí había una pregunta que hacíamos. ¿Qué pasaba antes de 2007? ¿Qué pasaba después de 2017? Pero no alcanzamos, digamos, a conocer o a incorporar en nuestra investigación qué pasó 2007-2021, ¿no? Porque estamos en este periodo, pero en respuesta corta hay mucha discontinuidad, incluso retrocesos. Acho em toda a América Latina, né? É isso, Clay. No sé si hay alguien más de los que nos acompañan que quiera conversar. Tenemos todavía, me parece, unos 15 minutos, y si no, pues, Rodrigo, algo que tú nos quieras compartir. Ai, não sei se eu... eu acho melhor não, Clay. Ok, como tú gustes. Bueno, yo creo que podremos entonces, si no hay alguna otra comentario. Claro, con mucho gusto. Sí, de hecho que tengo a mi nena aquí. Rodrigo, tú me harías el favor. Você poderia fazer esse favor para mim, Rodrigo? Escrever clancy@gmail.com no chat. Es que tengo aquí a mi bebé durmiendo, entonces no tengo un brazo libre. Deixa eu só... Ahí sí está fácil. Aquí consigo. Está bien fácil. Escrever. Eu só queria ver. Conseguí. Pronto. Muchas gracias, Fernando. Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando Herrera. Y ahí te lo escribimos 2 veces. Listo, nos despedimos entonces. Sim, muito obrigado para a Cleice, né, que organizou, e o José, que já foi, mas foi muito boa a apresentação, as duas. A seguir con la diplomacia científica. Muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde. Tchau.